Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, Desde la Palabra de Dios. Reconocer a Jesús como Mesías y Salvador de mi vida es reconocer la necesidad de escuchar y de vivir su palabra, de hacer de su palabra verdaderamente nuestra arma. No nos vamos a salvar con otras cosas. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Un texto muy importante, el que leemos el día de hoy, que en Marcos tiene un carácter mucho más cristológico que en Mateo, que va más en la línea eclesial. De ahí que se desarrolla un poco más el tema de a ti, Pedro, te daré las llaves de la iglesia. Sin embargo, yo quisiera que centráramos nuestra atención en el tema precisamente cristológico. ¿Quién es Jesús? ¿Y quién es Jesús para cada uno de nosotros? Hoy hemos escuchado cómo Pedro da esta respuesta diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Mesías, en hebreo, Mesaya, o en griego, Cristo. Los dos tienen la misma significación, es el ungido. Este es el reconocimiento que hace Pedro de Jesús. Tú eres el ungido de Dios, tú eres el Mesaya, tú eres el Cristo. Y es importante que nosotros definamos quién es Jesús para nosotros, porque esto pues tiene muchas repercusiones en nuestra relación con Él. Un tema que tratamos poco es el tema del mesianismo de Cristo. Jesús como Mesías. ¿Qué significa? ¿De dónde viene la palabra Mesías? Bueno, como decía ahorita, pues la palabra Mesías tiene esta significación de ser ungido. ¿Quiénes eran los ungidos? ¿A quiénes se ungía en tiempos de Jesús? Pues se ungía a los profetas,
a los sacerdotes y a los reyes. Esos eran los Cristos, esos eran los ungidos. Y bueno, pues esta connotación de mesianismo o esta connotación del ungimiento va a tener una repercusión mucho más grande después del exilio. El Mesías no solamente será el rey, no solamente será un profeta, no solamente será un siervo de Dios, sino que el Mesías será el Salvador de Israel, el Goel. Él será el enviado de Dios para darle nuevamente la libertad, la prosperidad. Y bueno, algunas de las visiones, sobre todo ya en los libros más tardíos y que no están dentro de nuestra Biblia, que se le llaman extrabíblicos, encontraríamos que el Mesías sería quien llevaría a Israel a la nueva patria, los llevaría a disfrutar y a vivir de la promesa eterna de Dios. Pedro, con este concepto de mesianismo, es con el que él descubre que Jesús es este Mesías, es el Mesías de Dios. Y por eso yo quisiera hoy profundizar un poquito sobre este tema, porque esto es lo que finalmente nosotros tendríamos que descubrir también en Jesús. Los muchachos lo descubren como el amigo, como alguien que nos acompaña durante toda la vida. En otros tiempos se han hecho otras declaraciones, ¿verdad? Jesús es un guerrillero, sí, es un líder, ¿verdad? Que va a llevar a los pobres a conquistar nuevamente los bienes de los ricos, porque ellos han usurpado todo esto que les pertenece, y en fin, diferentes visiones. Pero la visión correcta, la visión clara y perfecta es: tú eres el Mesías. Y la pregunta sería entonces para nosotros: ¿nosotros reconocemos también a Jesús como nuestro Mesías, como el Mesías enviado a nosotros? Y bueno, pues tendríamos que ver qué significa esto para que entonces nosotros podamos tomar una posición y ver si realmente en nuestra vida lo hemos reconocido como tal, y si no, bueno, pues ver todas las implicaciones que tendría el reconocer a Jesús como Mesías. Y quisiera que fuéramos entonces al Antiguo Testamento para conocer un poquito el pensamiento de los judíos sobre este tema, que es el que nosotros hoy como pueblo de Dios deberíamos de tener. El primer texto que les invitaría a revisar es el de Primera de Samuel, un texto en Primera de Samuel, en el capítulo 9, en el verso 16. Nos encontramos con la elección del primer rey. Dice nuestro texto: mañana a esta misma hora te mandaré un hombre de la región de Benjamín, a quien deberás consagrar como gobernante de Israel. Él lo librará del dominio de los filisteos, porque me he compadecido de mi pueblo cuando sus quejas han llegado hasta mí. En el texto, en un texto un poquito mejor redactado que la versión que nosotros tenemos, dice: mañana a esta misma hora te mandaré un hombre de la región de Benjamín, a quien tú deberás ungir. Ungir, consagrar, o sea, la unción consagraba, le daba de parte de Dios, era esa asignación solemne en donde Dios declaraba que una persona tenía una función determinada. En este caso, constituir a una persona cualquiera, constituirla en el rey de Israel, con una misión: salvar. El ungido no es simplemente un rey que reina, sino es un rey que salva. Es un rey que es constituido rey porque hay una situación de peligro, hay una situación de guerra, hay una situación en donde su pueblo clama a Dios para que lo salve. Y entonces la primera idea que yo quisiera que tú te preguntaras es: Jesús, a quien llamamos Cristo, nosotros nos decimos cristianos porque seguimos al Cristo. Nosotros hoy reconocemos en este Cristo a nuestro Salvador personal. Él es el Rey que viene para salvarte.
uno de los problemas graves en nuestra vida es no darnos cuenta de que podemos perdernos, de que estamos verdaderamente en un combate. San Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 5 y el principio del 6, nos habla de este combate espiritual. Dice, hay una guerra espiritual que combate continuamente contra nosotros. Tenemos por un lado el pecado que mora en nuestro corazón y que nos hace, como les digo, pues tender siempre pa'l monte, hacer lo que no conviene. Lo hemos repetido infinidad de veces, está claramente puesto en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, a partir del versículo 14, en donde pues declara San Pablo que dentro de nosotros hay una fuerza que nos hace obrar mal. Es el pecado que está continuamente obrando contra nosotros y buscando nuestra destrucción, la destrucción de nuestra familia, la destrucción de nuestra sociedad. Ahí ya tenemos un primer enemigo, está dentro de nosotros y opera continuamente y operará hasta el último día de nuestra existencia. Por otro lado, como lo decía ahorita en la carta a los Efesios, San Pablo declara que este espíritu que se mueve en el aire, que él identifica con Satanás, este ser maléfico está buscando continuamente también nuestra destrucción, por lo cual tenemos que estar en guardia y tenemos que estar completamente bien armados y protegidos con esta vestidura espiritual que nos describe en este capítulo de su carta a los Efesios. De manera que entonces, mis amados hermanos, sí tenemos un problema y necesitamos un Salvador, necesitamos un Mesías. ¿Será Jesús realmente nuestro Mesías? ¿Será este hombre que viene para salvarnos, para rescatarnos? ¿Y cómo hace este ungido? ¿Qué es lo que él hace? ¿De qué forma opera en nuestras vidas? Hay un texto en Isaías que nos lo explica un poco mejor. Vean Isaías 45, el versículo 1 y siguientes. En este texto, el Señor le confía a Ciro, lo convierte en su ungido, ¿sí? Y le da el siguiente poder, dice: el Señor consagró a Ciro como rey, lo tomó de la mano para que dominara las naciones y desarmara a los reyes. El Señor hace que delante de Ciro se abran las puertas de las ciudades sin que nadie pueda cerrárselas. Y ahora le dice: yo iré delante de ti, derribaré las alturas, romperé las puertas de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Y te entregaré tesoros escondidos, riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llamé por tu nombre. Le da poder, un poder sobrenatural, extraordinario, para que pueda realizar la obra que le está encomendando. Este texto podríamos verlo reflejado ahora, ya en el Nuevo Testamento, donde Jesús asume este mesianismo en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. Si ustedes van al versículo 16, dice: Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se habría criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y él abrió el libro y encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado, leeríamos en otros textos, porque me ha ungido. ¿Cuál es la misión? Para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y dar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el año favorable del Señor. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús anuncia la buena noticia. Su medio de salvación es el Evangelio. Desafortunadamente, los judíos esperaban que su medio de salvación del Mesías fueran unas espadas, lanzas, que él convocara a todo Israel en una guerra contra los romanos y que se restableciera el imperio.
Sin embargo, el proyecto de Dios para su Mesías era diferente. Jesús salva a través de su palabra. La palabra de Jesús es la que nos da la salvación, es la que hace que nosotros podamos tener vida y la podamos tener en abundancia. Reconocer a Jesús como Mesías y Salvador de mi vida es reconocer la necesidad de escuchar y de vivir su palabra, de hacer de su palabra verdaderamente nuestra arma. No nos vamos a salvar con otras cosas. Hoy nuevamente llega a nosotros la tentación, en medio de esta ola de violencia que vivimos en nuestro país, de recurrir a otro tipo de armas. Quisiéramos hoy todos tener una pistola o un rifle junto a nosotros para evitar un asalto, para evitar cualquier otro tipo de problemas que hoy ocurren en nuestra ciudad. Sin embargo, la violencia siempre engendra más violencia. Por eso Jesús decía, cuando te peguen en una mejilla, ponle la otra, es decir, no sigas el pleito, no actúes exactamente igual que lo hicieron los otros. Yo he venido a salvar, pero he venido a salvarte de una forma diferente. La salvación que Él nos da no es contra estos maleantes y contra esta situación de injusticia que hoy vive nuestra sociedad. Él viene a salvarnos interiormente y por eso, fíjense lo que dice enseguida. Me ha enviado para anunciar la libertad a los presos. Y no es a los presos que están aquí en uno de nuestros penales por haber cometido una de las fechorías. ¿Cuántos de nosotros estamos verdaderamente presos de nuestros pensamientos? Y no nos dejan actuar, no nos dejan verdaderamente ser, no somos libres. Y pensemos en cosas tan simples como les he comentado en otras ocasiones, la misma televisión, el internet. ¿Cuánta gente hoy es presa del internet o presa de sus pensamientos o de otras prisiones que están en nuestro propio corazón? Y sepan que nadie nos puede sacar de esa prisión si no es Jesús. De las otras prisiones y de otras prisiones que han existido, podríamos ser liberados de otras muchas formas. La gente en la Segunda Guerra Mundial, toda esta gente que tenían presa los enemigos, pues en el momento en que terminó y llegó ya el armisticio, pues en ese momento los liberaron y salieron nuevamente libres. Pero de estas prisiones interiores, ¿quién te libera? ¿Quién te saca de esa oscuridad que está muchas veces destruyendo tu vida, tu matrimonio? Recientemente platicaba con una pareja en donde veía verdaderamente una gran oscuridad en su corazón y por más luz que trataba de hacer en sus vidas, estaban presos por pensamientos, por temores, por rencores que se han ido creando entre ellos, grandísimas desconfianzas, en donde lo único que estaban haciendo era terminar de destruir su propio matrimonio, sin posibilidades humanas de poderlo rescatar. El Mesías es el único que puede resolver todas estas situaciones que están en nuestro corazón, no están afuera. Por eso ha venido a darle vista a los ciegos. Si recuerdan ustedes el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, el ciego de nacimiento, que como ya les he explicado cuando vimos este pasaje, en general la ceguera en el Nuevo Testamento está referida a la inconversión, a esa incapacidad de descubrir el reino de los cielos, a esa incapacidad de descubrir a Jesús. Cuando nosotros hablamos de la ceguera interior, estamos hablando de esa incapacidad de ver más allá de lo que nuestros ojos hoy pueden ver. Y esta ceguera es la que hoy tiene a nuestro mundo en esta situación tan difícil. Esta gente que hace el mal son verdaderamente ciegos. No pueden ver más allá. Hoy en la mañana, mientras se hacía mi oración de esta mañana, pensaba a propósito de esta situación, ¿cómo es posible que el demonio puede engañar a una persona a tal punto de hacerla pensar que verdaderamente su vida va a ser feliz teniendo dinero y haciendo todas estas fechorías? ¿Cómo nos logra engañar
haciéndonos pensar que en el pecado vamos a encontrar la felicidad. Cuando construí el seminario de nuestra lucha cotidiana contra el tentador, una de las reflexiones en las que estuve trabajando durante mucho tiempo fue la astucia y la capacidad que tiene el demonio para engañar, para seducir. Y ahí les comento, cuando estoy platicando del tema de cómo engaña a Adán y a Eva, lo comparo y pongo por ahí el texto del Apocalipsis, en donde nos dice que Satanás arrastró consigo a 1/3 de los ángeles. ¿Qué les dijo a los ángeles? Seres que tienen una capacidad intelectual, que tienen una visión diferente que nosotros, seres que ya habían visto a Dios. ¿Qué les dijo? ¿Cómo los convenció de ponerse en contra de Dios? ¿Cómo los engañó? Imagínense la capacidad que tiene de engañar, que fue capaz de engañar hasta los mismos ángeles. Nosotros, hermanos, para el demonio somos pan comido. Si vemos a Adán y Eva, que no tenían la propensión al pecado todavía en ese momento, fue capaz de engañarlos y de decirles: Dios es un mentiroso. Dios lo que no quiere es que sean como Él. Saben que el día que coman de esta fruta, ese día se les abrirán los ojos y serán como Él. Y Dios es un egoísta. Dios no quiere que nadie sea como Él. Y así, dando argumentos falsos, con verdades a medias, logró convencerlos. A nosotros, no hombre, hermanos, estamos, como decimos, fritos. Vean la capacidad de nuestro enemigo. Y la gente dice: no necesito a Dios. Viven ciegos. Toda esa gente que hace el mal es una persona ciega. Y no pensemos en estos matones. Pensemos, por ejemplo, cuando escribía el tema de la brecha, pensaba yo, y lo escribía por ahí en esta oración, en la gente que promueve la pornografía en sus medios de comunicación, dígase televisión y periódicos. Esa gente está ciega. Y es gente que es cristiana y católica y que tiene en sus canales de televisión pornografía abierta. Ciegos. Y no creen necesitar a Dios. ¿Quién los va a salvar si están ciegos, si ellos creen que están haciendo bien? Si ellos se defienden diciendo: bueno, yo los tengo ahí, pero que lo vea el que quiera. El pecado no es mío. El pecado es del que agarra su televisión, instala su cable y luego va al canal donde se pasa la pornografía. Ese es su pecado, ese es su problema. No, mi amigo, el problema es tuyo. Ciertamente el que va y ve pornografía ya tendrá sus problemas y tendrá que enfrentar también un juicio por haber hecho y visto esto. Pero el juicio más grave caerá sobre ti, porque tú la promovías, porque tú le dabas la oportunidad a la gente de verla, porque tú, pudiendo simplemente cerrar tu canal, estás ciego y estás más bien atento a las ganancias pingüas, ¿verdad? Obviamente, que la pornografía hoy representa dentro de los medios de comunicación. ¿Y quién va a salvar a esa gente? Solamente el Mesías. Y pongo casos extremos, pero cada uno de nosotros tendrá sus propios problemas. A lo mejor nosotros no promovemos la pornografía. A lo mejor nosotros somos los de los que la vemos. A lo mejor nosotros no somos esas personas egoístas que andan matando gente, pero somos de la gente que no somos capaces de compartir un chocolate y un chicle con mi vecino. Todos tenemos que ser rescatados de nuestros problemas interiores, porque todos somos ciegos y todos pensamos que estamos muy bien, que nuestro matrimonio camina muy bien, que nuestra familia camina muy bien, que nuestra vida camina muy bien, que nuestro entorno camina muy bien. Y en la medida en que tú piensas que tu entorno y tu vida camina muy bien, en la medida en que tú piensas que no necesitas un Salvador, en esa medida estás caminando hacia el agujero. Jesús, en su plan mesiánico, viene para ser verdaderamente Salvador y liberador, para poner en libertad a todos los oprimidos. Y esta palabra, ordinariamente en la Biblia, estamos hablando de los oprimidos
por el demonio. Todas estas opresiones que hoy vive nuestra comunidad, que ha cerrado la puerta al Señor, nada los puede liberar, solamente el Mesías. Por eso el reconocimiento que hace Pedro es mayúsculo. No está reconociendo a un profeta, no está reconociendo a un rey, no está reconociendo a alguien que viene a sanar a las personas, está reconociendo a alguien que viene a salvarlo, que viene a liberarlo de todas estas cegueras, de todas estas opresiones, de toda esta inseguridad, de todo lo que ocurre en el corazón del hombre. Cuando nos preguntan, ¿y Jesús quién es para ti? ¿Es realmente tu Salvador? ¿Él es realmente este Rey poderoso que viene con ese poder como el que le dio a Ciro para poder destruir la ceguera de tu corazón, para poder sacarte de las oscuridades en las que muchas veces vivimos? Si es así, ¿por qué no le has entregado entonces tu vida? ¿Por qué no le has entregado completamente tus pensamientos para que Él pueda tomar control sobre ellos? ¿Por qué no le has entregado tu corazón? ¿Por qué no le has entregado absolutamente todo lo que tienes y eres? Resulta que sí reconocemos que Jesús, pues es el Cristo, Jesucristo, ¿verdad? Y así le decimos. Pero tiene implicaciones sumamente importantes, sumamente profundas, como las que acabamos de ver en este pasaje del Evangelio de San Lucas. Jesús es el Rey ungido. Habría muchos pasajes. Todo el Antiguo Testamento está lleno acerca de este hombre que vendría, que tendría estas capacidades, pero principalmente sería el que nos llevaría a vivir una vida diferente. Y la forma como lo hace es a través del poder que Dios le ha dado en su palabra. Es triste que hoy no tengamos este poder en nuestras manos, que teniéndolo tan cerquita como yo lo tengo ahorita en mis propias manos, sean tantos y tantos los que todavía la Sagrada Escritura la tienen todavía en un anaquel, que no la traen ni a misa. Y si no la traen a misa, estoy seguro que será muchísimo más difícil que en el resto de la semana la vean, la lean, la conozcan, la profundicen, la mediten, hagan de ella verdaderamente un arma para poder destruir esta ceguera, para poder destruir esta situación de pecado y poder combatir a nuestros enemigos. Por eso San Pablo la compara con una espada. Las armaduras del cristiano que les decía ahorita del capítulo 6 de Efesios, la Sagrada Escritura es una espada, porque es con la que combatimos a nuestros enemigos, pero poco tenemos de esto. Y entonces vamos nosotros caminando sobre una estrada, sobre un camino que nos lleva a confundir nuestros mesías. ¿Quién es hoy nuestros mesías? ¿El ejército es nuestro mesías? ¿Nuestros gobernantes son nuestros mesías? ¿Los maestros de psicología, de economía son nuestros mesías, son los que nos van a salvar de toda esta situación económica? Vean nuevamente cómo se ha vuelto a poner difícil el asunto de la bolsa en los Estados Unidos, cuando decían, ahora sí, con esto que hizo nuestro Mesías, el señor presidente, ahora sí, con estas bolsas inmensas de dinero con las cuales se volvió a endeudar con toda la humanidad, ahora sí, ya. Y todos empezamos a creer que ahora sí vivimos, como decimos los mexicanos, en jauja, ¿no? Ahora sí ya todo se solucionó. No han pasado ni siquiera 2 años de que se iniciaron todas estas reformas económicas, cuando otra vez la bolsa de valores se desplomó terriblemente hace un par de semanas y no logra más o menos ponerse en orden, a pesar de que nuevamente han inyectado otros miles y miles de millones y están esperando que el presidente y el Congreso aprueben unas bolsas inmensas de dinero. ¿Quiénes son hoy nuestros mesías? ¿Quiénes son los que van a salvar tu matrimonio? ¿Quiénes son los que van a salvar tu vida de la oscuridad, de cosas que están dentro de nosotros? ¿Quiénes son los que nos van a salvar en todo esto, mis hermanos?
Jesús nos prevenía sobre estos mesianismos equivocados. Jesús en el capítulo 13 de San Marcos ya nos advierte de que vendrían estos mesías, estos falsos mesías que pretenderían ser quienes van a traer la salvación a nuestras vidas. Marcos, en el capítulo 13, los versos 21 y 22, nos advierte sobre lo siguiente. Dice: si entonces alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Mesías, miren, allá está, no lo crean, pues vendrán falsos mesías y falsos profetas, y harán señales y milagros para engañar, de ser posible, hasta los que Dios mismo ha escogido. Tengan cuidado. Todo esto yo se los he advertido a ustedes de antemano. Los mesías siempre han existido. Es gente que nos promete salvarnos, que nos promete paraísos falsos, como se los prometió Satanás a Adán y a Eva. Y hoy nosotros podemos caer con facilidad en el riesgo de creerles, de creer que el dinero puede ser nuestro Mesías, que el poder es nuestro Mesías, que el placer es nuestro Mesías, que nuestro ejército es nuestro Mesías, que nuestros gobernantes son nuestros Mesías. Y el único Mesías es Jesús. Y la gente les dice a sus discípulos, ¿quién dice que soy yo? Pues muchas cosas, pero tú, ustedes muchachos, ustedes que me siguen, ustedes que vienen a misa, ustedes que escuchan frecuentemente la palabra de Dios, para ustedes, ¿quién soy yo? Y es una pregunta que tiene muchas repercusiones, como ven, en nuestra vida. Reconocer que Jesús es el Mesías y no leer su palabra, pues es reconocer que Él viene a salvarnos, pero que no tiene las herramientas para hacerlo, porque la herramienta con que lo hace, según escuchamos en el texto de Lucas, es su palabra. Reconocer que Jesús es mi Mesías, pero yo no le entrego mi vida y no le entrego mis pensamientos y no lo considero como mi Salvador personal, pues entonces tampoco es hacer un reconocimiento adecuado y entonces limitamos al menos la capacidad que tiene de salvarnos. Y obviamente cuando nosotros no tenemos toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza puesta en Jesús, entonces es muy fácil que recurramos a otros mesías, que recurramos a otras fuentes. ¿Cuánta gente hoy, apretada por cuestiones económicas, se ve pues tentado para aceptar ofertas ilícitas, negocios que podrían traer y darnos pues nuevamente una estabilidad económica, pero que no están pues muy dentro de lo que el Señor aprobaría? Mucha gente entra en la droga, mucha gente entra en estos círculos de violencia empujado por las necesidades económicas, porque no cree que Dios lo pueda salvar, porque no cree que Dios pueda resolverle su problema económico. Por eso este tema que he tratado mucho con ustedes, el tema del Corbán, es un tema que nos previene contra todo esto. ¿Realmente crees que Dios te puede salvar? ¿Crees que Dios puede sacar adelante tu economía? Me gustó muchísimo el testimonio de uno de nuestros hermanos cuando estábamos en la campaña del Corbán, este Javier que nos platicaba que de veras, pues yo no sabía muchas de las cosas, sabía que le estaba yendo mal, pero no que le estuviera yendo tan mal a tal grado de no tener que comer. No sé si a ustedes les tocó escuchar su testimonio acerca del Corbán. Él viene a misa el Día del Padre y lo único que traía eran, no me recuerdo si 20 o 50 pesos, era todo lo que tenía. Y entonces él dio sus 50 pesos de Corbán, que era lo que él venía dando, y se quedó sin dinero. Y como ese día era Día del Padre, y como el Señor lo bendice grandemente, y él se saca, ya ven que en el Día del Padre rifamos las carnes asadas, ¿no? Bueno, pues el Señor le regresó, él dio 50 pesos y el Señor le regresó 300, ¿verdad? Que es más o menos lo que cuesta la carne asada, para que comiera con toda su familia. Y nos platicó un sinnúmero de elementos maravillosos en donde Dios obraba continuamente en su vida, y cuando parecía que ya se lo iba a llevar el tren,
Dios lo rescataba y Dios lo rescataba y Dios lo rescataba. Y dice, verdaderamente Dios es mi Salvador. Él me salvó de la miseria. Y ahora, gracias a Dios, lo está bendiciendo muy abundantemente en un nuevo trabajo que tiene. Decimos que es nuestro Mesías, decimos que es nuestro Salvador, pero no confiamos plenamente en Él. No somos capaces de entregarle completamente nuestra vida, nuestra familia, nuestros problemas y decirle, Señor, realmente yo no puedo, ayúdame, sálvame, saca adelante mi matrimonio, saca adelante a mi hijo, saca adelante mi economía. Señor, sácame del corazón todos estos pensamientos, esta oscuridad, esta angustia que no me deja ser feliz ni como joven ni como adulto. Y tú sí puedes. Y el Señor te va a decir, escúchame, ahí está mi fuerza, ahí está mi poder, escúchame, pero escúchame con un corazón abierto y vas a ver cómo rápidamente toda esta oscuridad que hoy puede estar en tu corazón se va a ir disipando. No pongas tu confianza en los medios económicos, suben y bajan. Hoy lo vemos así palpablemente con esta nueva caída tremenda que está teniendo la economía americana, de donde depende gran parte de nuestra economía. ¿Y qué vamos a hacer? Y rápidamente la gente se angustia, nuestros industriales se asustan, empiezan a retirar ellos también su capital, dejan de invertir. ¿Y qué pasa? Todos empezamos a sufrir porque empiezan a recortar gente. Leía hace unos meses de esta empresa del BlackBerry, donde sus acciones se vinieron abajo, no sé por qué razones, iba a correr, no sé, a la tercera parte de su gente. A la tercera parte de su gente iba a quedar fuera, sin trabajo. ¿Por qué no confiar en el Señor? ¿Por qué nuestros empresarios no confían en el Señor? ¿Por qué no están bajando las cosas? Yo voy a mantener mi planta de trabajo, como sé que muchos empresarios cristianos, verdaderamente cristianos, han hecho. En situaciones verdaderamente críticas, conozco al menos un par de empresarios que han mantenido a toda su planta de trabajo, sacrificando sus utilidades, teniendo que meter dinero de su propia bolsa de ahorros que habían hecho quizás para otros fines, para seguir manteniendo a todos sus trabajadores y no correr a ninguno de ellos en una situación en donde su empresa se veía gravemente afectada por la situación económica que estamos viviendo. Y no han corrido a ninguno. Quizás no han crecido, no han ampliado, no han contratado más, pero a los que tienen siguen teniendo su pan asegurado. Yo estoy seguro cuánto no recompensará nuestro Señor a quien ha confiado y le ha apostado como Pedro diciendo, tú eres mi Mesías, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor y yo realmente te creo. Yo creo que tú has venido a salvar mi economía, que tú has venido a salvar mi familia, que tú me has venido a salvar de las garras del pecado, de la oscuridad y del enemigo del alma. Yo sí te creo y no creo en ningún otro Mesías. Cuando Pedro está en una situación grave, da este testimonio. Quiero que vean Hechos 4:8. Están los apóstoles, han sido arrestados y acusados delante de los sumos sacerdotes, y entonces dice Pedro, lleno de Espíritu Santo, les contestó. O sea, le preguntan, para estar en el contexto, les ordenaron que les llevaran a Pedro y a Juan, poniéndolos en medio de ellos, le preguntaron, ¿con qué autoridad o en nombre de quién han hecho ustedes estas cosas? Acaban de sanar por ahí a un paralítico. ¿Con qué autoridad o en nombre de quién han hecho esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó, jefes del pueblo y ancianos, ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo para saber de qué manera ha sido sanado. Pues bien, declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel
que este hombre que está aquí delante de todos ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Este Jesús es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. Verso 12. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. No hay nadie más. Él lo reconoció allá en este momento que hoy hemos escuchado. Él lo reconoció: tú eres el Salvador, tú eres el ungido, tú eres el Mesías. Y él lo creyó plenamente. Ahora su vida está en peligro. ¿Ya saben lo que le hicieron a Jesús? Y él no tiene miedo de decir: ustedes rechazaron la piedra angular, ustedes no le creyeron a Jesús, pero el único que puede salvarnos, el único que tiene poder, el único ungido, el único Mesías, sigue siendo Él. Él sabe que es el único que lo puede salvar, y bueno, pues veremos más adelante que lo salva ahí. Más adelante los vuelven a apresar y los vuelve a salvar. Y Jesús lo único que hace es salvarnos y salvarnos y salvarnos, pero tú tienes que poner tu vida en Él. Tienes que creer que verdaderamente Él es tu Señor, que Él es tu Salvador personal, que vino a salvarte a ti de tu pecado, que vino a salvarte a ti de la acción del enemigo malo, que vino a salvarte a ti con tu familia y con tus hijos y con tu economía y con tu comunidad y con tu sociedad, que vino por ti para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Eso es lo que nos invita hoy a creer. Por eso la pregunta que hoy nuevamente nos refiere a cada uno de los que estamos aquí presentes, a cada uno de los que participamos de esta cercanía, como eran sus apóstoles, no les pregunta a la gente que está allá afuera ni a los de los periódicos. Nos pregunta a nosotros, los que venimos a misa los domingos: ¿Tú quién dices que soy yo? Ojalá, mis queridos hermanos, que podamos responder como Pedro: tú eres el Mesías de Dios, tú eres el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios tienes poder para hacer absolutamente todo lo que para mí me resultaría imposible. Tú sí me puedes salvar, tú sí puedes salvar mi casa, mis hijos. Yo no sé cuáles sean tus problemas, además de todos los que todos vivimos, ¿verdad? La economía y la situación de inseguridad. Pero todos tenemos otro tipo de problemas, tanto en lo económico, a veces con los hijos, a veces con la esposa. Todos tenemos problemas interiores con nuestros pecados, sobre todo con aquellos recurrentes, con aquellos que están terriblemente agarrados de nuestro corazón y que destruyen nuestra relación con la esposa, con los hijos, con los padres, con la sociedad, y que están ahí agarrados y que no podemos salir de ellos y que siempre seguimos teniendo la misma actitud. A veces grosera, a veces cínica, a veces desconfiada, qué sé yo. Ahí está el pecado agarrado de tu vida y has hecho muchas cosas, pero no lo has logrado sacar de tu corazón. Bueno, pues acepta a Jesús como Señor de tu vida, acéptalo como tu Mesías, como tu Salvador, y permítele que Él pueda sacar de tu vida esta oscuridad, esta ceguera que no te deja ser feliz. Todos tenemos en el fondo de nuestro corazón ceguera, tenemos pecados que se han enquistado en nuestra vida, pecados con los que a veces hemos venido trabajando y padeciendo a lo largo de toda nuestra vida. Necesitamos un Salvador que venga a quitarnos de encima esta amenaza del demonio que continuamente busca perjudicar nuestra vida, nuestra salud, nuestra economía, nuestra vida personal. Sí, necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús como Mesías, como Salvador. Reconócelo. Este reconocimiento implica la donación de tu vida. Dónasela a Él. Dile: sí, Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Mesías, y te rindo completamente mi vida. Y dile desde lo más profundo de tu corazón: sálvame. Yo les aseguro, como lo vimos hace unos domingos, que antes de lo que pensemos,
Estaremos viendo la mano de Jesús sacarnos del agua, como lo hizo con Pedro cuando, viendo la fuerza del viento, empezó a hundirse. ¡Sálvame!, le gritó. ¡Sálvame, porque tú eres el Mesías, tú eres mi Salvador! Grítaselo desde tu corazón. Salva a mi familia, salva a mi hijo, lo que tú sientas ahorita que tiene que ser salvado. Sálvame de mis pensamientos, sálvame de mis tentaciones, sálvame de esta situación en la que estoy ahorita viviendo. Tú eres el Mesías, yo lo creo verdaderamente, tú eres el Mesías. Yo te aseguro que no pasará mucho tiempo sin que la mano poderosa de este hombre constituido por Dios como Señor y Mesías se tienda hasta ti y te rescate. Confía en Él. No tenemos en el cielo y en la tierra ningún otro nombre a través del cual podamos ser salvados que el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Confía en Él y verás prontamente cómo Él es capaz de salvarte a ti, salvar tu familia y salvar también nuestra sociedad. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.